En el presente video titulado Psicrometría, trataremos temas relacionados con la composición del aire atmosférico, el contenido de humedad del mismo y su relación con el calor latente y el calor sensible. El aire seco que compone la atmósfera está compuesto por una mezcla de gases. Expresando su proporción en volumen, los dos compuestos mayoritarios son el nitrógeno con un 77% y el oxígeno con un 22%. El 1% restante está formado por diversos tipos de gases, entre los que tenemos algunos gases nobles, como el argón mayoritariamente y el neón, y también tenemos pequeñas proporciones de dióxido de carbono, helio, metano, hidrógeno y otros gases. Es decir, que mayoritariamente el aire que respiramos es nitrógeno. El nitrógeno es un gas inerte que no reacciona con otros gases, es decir, que en las reacciones químicas, biológicas, bioquímicas y fisiológicas que tienen lugar en el cuerpo humano, el nitrógeno no participa. Es decir, solo el 22% de la masa de aire que respiramos, que está compuesta de oxígeno, es la parte que el cuerpo humano aprovecha para realizar todas sus funciones vitales. De la misma manera, cuando pensamos en un proceso de combustión, el aire que participa en el proceso es mayoritariamente nitrógeno, siendo este, como ya expresamos, un gas inerte y que no toma parte en la reacción. Solo el 22% de oxígeno toma parte en las reacciones químicas de combustión, combinándose con los átomos de carbono y de hidrógeno contenidos en los combustibles para dar los productos de combustión, mayoritariamente dióxido de carbono y vapor de agua. El aire seco, así constituido, se mezcla en la atmósfera con una cantidad de vapor de agua para formar lo que conocemos como aire húmedo. La cantidad de vapor de agua que el aire puede absorber para una presión determinada, por ejemplo la presión atmosférica, depende principalmente de la temperatura. El término humedad del aire refiere al contenido de vapor de agua presente en la atmósfera. Aquí podemos establecer dos categorías distintas: la humedad específica y la humedad relativa. La humedad específica es la cantidad de vapor de agua contenida en 1 kilogramo de aire seco y se expresa en gramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco, mientras que la humedad relativa refiere a una medida porcentual de la humedad presente en una determinada condición respecto de aquella cantidad máxima de humedad que puede ser contenida en el aire atmosférico a una presión y temperatura determinada. Cuando para una condición de presión y temperatura dada la humedad específica alcanza el valor máximo posible, se dice que el aire está saturado. A ese valor se lo conoce como humedad específica de saturación. El efecto de la neblina ocurre cuando el aire de una determinada región se encuentra saturado. Como se ha dicho, para cada valor de temperatura a una presión dada, habrá una cantidad de vapor de agua presente en el aire que satura la atmósfera. Supongamos tener un eje vertical donde graficamos la humedad específica en gramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco, y en un eje de abscisas donde graficamos la temperatura ambiente del aire atmosférico. Para cada temperatura, por ejemplo para 20 grados, va a corresponder un valor de humedad específica máximo posible. En este caso, a presión atmosférica y para 20 grados centígrados, ese valor vale 14.76
gramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. A ese valor máximo se lo llama humedad específica de saturación. Y para la presión atmosférica, a distintas temperaturas, adopta un valor particular. Por ejemplo, a 25 grados le corresponden 20.17 gramos de vapor de agua por kilogramo de aire. Y a 30 grados de temperatura le corresponden 27.33 gramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. Al unir todos los puntos de saturación con la curva que toca todos ellos, se obtiene lo que se denomina curva de saturación. De modo que hacia el interior del gráfico se observarán curvas similares que corresponden a menores grados de saturación. Es decir, por ejemplo, valores que son inferiores al 100%. La curva de saturación representa el 100% de humedad presente en el aire. Estamos hablando, por supuesto, de humedad relativa. Definimos entonces el término humedad relativa como el cociente entre la humedad específica del aire para una presión y temperatura determinada, dividido la humedad específica de saturación a la misma presión y temperatura. Por ejemplo, si a una temperatura determinada, supongamos 20 grados centígrados, sabemos que corresponde una cantidad máxima de vapor de agua presente en el ambiente equivalente a 14,7 gramos por kilogramo, pero eventualmente para una condición específica atmosférica midiéramos que a la misma temperatura hay solo 7.35 gramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco, entonces podríamos asegurar que la humedad relativa para la condición de 20 grados centígrados y presión atmosférica corresponde al 50%, ya que se obtiene haciendo el cociente entre la humedad específica existente en el momento, es decir, 7.35, dividido la humedad de saturación a la misma temperatura y presión, que es de 14.7. Al diagrama que nos permite determinar el contenido de humedad del ambiente y que está limitado en el eje vertical por la humedad específica, en el eje horizontal por la temperatura ambiente y limitado por la curva de saturación, se lo denomina diagrama o ábaco psicrométrico. Ahora bien, ¿cómo podemos determinar valores para trabajar con el ábaco psicrométrico? En la práctica existen algunos instrumentos denominados psicrómetros que permiten determinar dos parámetros fundamentales para trabajar con el ábaco psicrométrico: la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco. En la diapositiva se ilustra un psicrómetro de revoleo. Este instrumento está formado por una plataforma en la cual están soportados dos termómetros idénticos. Uno, que es el llamado termómetro de bulbo seco, y un segundo termómetro idéntico al primero, denominado termómetro de bulbo húmedo. La diferencia entre ambos es que el segundo tiene la zona del bulbo envuelta en un lienzo humedecido. La plataforma está sujeta por un gancho a un manillar, de modo que el gancho puede girar alrededor del manillar. El operador toma el psicrómetro de revoleo por el manillar y lo agita de modo que todo el soporte puede moverse con movimiento circular alrededor del mango de sujeción. El operador mantiene en movimiento circular el soporte durante aproximadamente 2 minutos. De esta manera, el contenido de humedad en el liencillo que envuelve el bulbo del termómetro de bulbo húmedo comienza a evaporarse.
Al cabo de un instante, el operador lee los valores sobre ambos termómetros, donde en la práctica se va a observar que el termómetro de bulbo seco, que es el que mide la temperatura real del ambiente, indica un determinado valor, mientras que el termómetro de bulbo húmedo indica un valor eventualmente menor debido a la evaporación del líquido que estaba contenido en el liencillo. El calor obtenido por el líquido en el lienzo para poder evaporarse es un calor latente, ya que lo que produce es el cambio de estado del agua con el que estaba humedecido el termómetro de bulbo húmedo, calor que le resta al bulbo en forma de calor sensible. Por esto es que el termómetro de bulbo húmedo en general indica una temperatura inferior. Acá podrían suceder algunas cuestiones particulares. Si luego de los 2 minutos de agitación ambos termómetros marcaran lo mismo, esto quiere decir que no hubo evaporación en el lienzo húmedo, de modo que el aire ya no tenía más capacidad de absorber humedad que el contenido que eventualmente tenía, motivo por el cual una indicación igual en los dos termómetros se interpreta como un 100% de humedad, es decir, la temperatura hallada corresponde a la temperatura de saturación. Mientras que toda diferencia entre el termómetro de bulbo húmedo y el termómetro de bulbo seco debe interpretarse como la posibilidad que tuvo el aire de absorber cierta cantidad de humedad que fue tomada del liencillo húmedo, bajando la temperatura de este último termómetro. Volviendo al diagrama psicrométrico, la pregunta es cómo utilizamos el diagrama psicrométrico cuando los datos que conocemos son la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. En el gráfico puede verse que el eje de las abscisas, que era el eje de temperaturas, va a corresponder al valor leído en el psicrómetro de temperatura de bulbo seco. Es decir, por ejemplo, si en un ensayo con un psicrómetro de revoleo el termómetro de bulbo seco indica, por ejemplo, 20 grados, esto corresponderá a entrar por el eje de abscisas en forma vertical siguiendo la línea de color azul. Mientras tanto, si el termómetro de bulbo húmedo marcara, por ejemplo, una temperatura de 15 grados, es decir, que parte de la humedad del liencillo pasó al ambiente, se entraría en el diagrama psicrométrico sobre la curva de saturación para la temperatura de bulbo húmedo que corresponde a 15 grados, moviéndonos en forma diagonal. En el punto en el que se encuentran las temperaturas de bulbo seco medido en el psicrómetro y la temperatura de bulbo húmedo medida en el psicrómetro, puede leerse en el eje de ordenadas el valor de la humedad específica para esa condición particular de temperatura y esa condición ambiente. Mientras que para la misma temperatura de 20 grados de bulbo seco, el valor de saturación es un valor conocido que también puede leerse sobre el eje de ordenadas. El cociente de ambos valores determinará el valor de la humedad relativa para esa condición atmosférica. El psicrómetro de revoleo es un aparato algo antiguo y delicado de utilizar en la práctica. Hoy en día, con la ayuda de los sistemas digitales, se utilizan termohigrómetros digitales. En los termohigrómetros digitales directamente podemos leer el valor de la temperatura ambiente, que corresponde a la temperatura de bulbo seco, y el valor de la humedad relativa. La entalpía del aire, o cantidad de calor total del aire expresado en kilocalorías por kilogramo de aire seco,
puede leerse en una escala marginal en el diagrama ciclométrico del lado de la curva de saturación. Estas líneas de entalpía no están trazadas en el ábaco y son paralelas a las líneas de temperatura de bulbo húmedo. La entalpía del aire, entonces, o cantidad de calor total de la mezcla, expresado en kilocalorías por kilogramo, va a ser igual a la suma de la cantidad de calor sensible del aire seco más la cantidad de calor latente o calor del vapor de agua del aire, expresado también en kilocalorías por kilogramo. Veamos a continuación un ejemplo para ver cómo determinamos en el ábaco ciclométrico una determinada condición del aire atmosférico. Supongamos que el instrumento que utilizamos es un ciclómetro de revoleo, es decir, que vamos a obtener la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. En este caso, el instrumento nos muestra una temperatura de bulbo seco de 25 grados y una temperatura de bulbo húmedo de 18 grados Celsius. Para ubicar el punto que representa esta condición atmosférica, ingresamos verticalmente con la temperatura de bulbo seco por el eje de abscisas, es decir, por la vertical de 25 grados, hasta que interceptamos la diagonal que corresponde a la temperatura de bulbo húmedo de 18 grados Celsius. Este es el punto que representa la condición atmosférica. A partir de este punto podemos leer sobre el eje vertical la humedad específica del aire, pero subiendo por la línea de temperatura de bulbo seco y interceptando la línea de saturación, podemos ver la humedad específica de saturación. En este caso, la humedad específica para la condición medida corresponde a 10 gramos por kilogramo. El cociente entre la humedad específica y la humedad específica de saturación determina la humedad relativa. En este caso, 50% de humedad relativa. Si hubiéramos utilizado un termohigrómetro, los valores obtenidos serían la temperatura de bulbo seco, nuevamente 25 grados, y la humedad relativa, es decir, 50 grados. En este caso, hubiéramos ingresado por la vertical que corresponde a la temperatura de bulbo seco, 25 grados, hasta interceptar la curva que corresponde al 50% de humedad. En ese punto hubiéramos podido determinar la temperatura de bulbo húmedo moviéndonos en diagonal hasta la curva de saturación, y de la misma manera que en el caso anterior se hubiera determinado la humedad específica correspondiente a esa condición y la humedad específica de saturación que permitiría verificar el valor de humedad relativa que indica el instrumento. Para finalizar, veamos algunas conclusiones que podemos obtener sobre la aplicación del diagrama ciclométrico. Supongamos que con la ayuda de un termohigrómetro digital obtenemos los valores de temperatura de bulbo seco y de humedad relativa para una determinada condición ambiente del aire. Por ejemplo, la que está señalada en este diagrama, a la cual le corresponde una temperatura de bulbo seco de 25 grados centígrados y aproximadamente una humedad relativa del 50%. Luego llevamos el mismo instrumento al interior de varios ambientes climatizados, de modo que podemos verificar que mientras la condición exterior es la que indica el punto que hemos hallado, en el interior tenemos, por ejemplo, un desplazamiento vertical para la condición interior del ambiente. Eso nos indica que lo que se ha producido es un efecto de humidificación, es decir, el aire interior del local climatizado contiene mayor contenido de humedad que el aire exterior. Por el contrario, si nos desplazamos hacia la zona del eje vertical,
Esto lo que indica es un proceso típico de calefacción. En sentido vertical y descendente, procesos típicos de deshumidificación. Y en sentido horizontal, pero en sentido contrario del eje vertical, implican procesos de refrigeración. De modo que la intercepción de los cuadrantes, es decir, aquellos valores que estén comprendidos dentro de cada cuadrante, por ejemplo, en esta zona, indican procesos de humidificación y calefacción. En esta zona indican procesos de calefacción con pérdida de humedad del ambiente. Los que se encuentren en esta zona a partir del punto de referencia exterior implicarán procesos de refrigeración con pérdida de humedad, y los que se encuentren en esta zona implicarán procesos de enfriamiento con aumento de la humedad.